día. Es el día que Dios hizo los cielos, se hizo la tierra, y nosotros vamos a gozarnos hoy en esta mañana. Amén. Vamos a gozarnos en esta mañana, y nos hemos gozado en esta mañana con la adoración, la alabanza. El Espíritu de Dios se ha estado moviendo acá. Yo no sé si usted lo ha percibido, pero Él viene y nos toca a nosotros. Amén. Y Dios está ansioso en visitarnos a nosotros. Él es ansioso en sorprendernos a nosotros en diferentes formas de las cuales usted y yo necesitamos. Porque Él es Dios Todopoderoso y Él desea obrar a favor de usted, a favor de mí. Él quiere moverse en nosotros. Él quiere quitar todas las situaciones en nosotros. Quiere quitar los obstáculos, quiere quitar las enfermedades, quiere quitar toda obra mala, quiere quitar todo aquello. Si algo puede estar pasando, si es una prueba, Dios le va a dar fortaleza para que usted pase esa situación. Pero Dios va a levantarlo porque el Señor es el dueño de este lugar. El Señor es el dueño de la iglesia. Y la palabra dice que las puertas del Hades, del infierno, no van a prevalecer contra mi iglesia. Y si cualquier cosa ha estado tratando de perjudicar su vida, en esta mañana se ha declarado la palabra de Dios, y esta mañana, en el nombre de Jesús de Nazaret, se va a ir. En el nombre de Jesús se va a ir. Cualquier situación, cualquier dolencia, toda opresión, toda obra del diablo, toda mentira de Satanás, ahora levanta oración en el nombre poderoso de Jesucristo, su Hijo amado. Enviamos la palabra de Dios sobre esta congregación, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, envía tu poder, tu espíritu, tu presencia. Tú eres el que sanas, tú eres el que liberta, Señor. Vamos, levanta oración. Levante la oración, no los escucho como decía el pastor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, mueve, Señor, la gloria tuya, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Toca ahí la congregación, toca ahí las necesidades, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, tu poder, Señor, se manifieste, Dios. Toca, Dios, Padre. Reprendemos toda obra de Satanás, toda obra del diablo. Es quitado, es en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, echado fuera en el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra, Padre, limpia los aires a la exposición de la palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, el poder de tu Espíritu descienda sobre esta congregación. En el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana quiero hablarles a ustedes sobre la obra del Espíritu Santo, pero con relación a la persona de Jesucristo. Este tema no lo he tocado, a la congregación he tocado temas sobre el Espíritu Santo, pero ese tema con relación a la persona de Jesucristo nunca lo he tocado en esta congregación. Y hace unas semanas estuve compartiendo en una pequeña iglesia y estuve hablando sobre el Espíritu Santo, pero no este tema que voy a traer, sino otro tema, porque hay muchos temas acerca del Espíritu Santo. Y yo sé que en esta mañana Dios le va a hablar, y usted hoy esta mañana va a aprender algo mucho, va a aprender bastante sobre la persona del Espíritu Santo, cómo Él nos ayuda, cómo Él nos conduce a conocer más a Dios, cómo Él nos ayuda en las batallas, a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que usted abra su Biblia en el libro de Lucas. Lucas en el capítulo 1, verso 34. Téngalo ahí abierto. Y introductoriamente, yo quiero hablarles en esta mañana sobre la persona del Espíritu Santo con relación a Jesucristo. Pero introductoriamente, cuando nosotros vemos en las Sagradas Escrituras acerca del Espíritu Santo de Dios, la Biblia nos habla en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 2, no lo habla, sino tenga la lectura que yo le di primero. Dice la Biblia que la tierra estaba desordenada y vacía,
y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Algo había acontecido con respecto a la tierra, algo había pasado, porque Dios había creado todas las cosas en perfección, pero había un desorden. Pero la Biblia nos dice ahí en la palabra, en el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 2, que el Espíritu de Dios, el primer versículo de la Biblia, que el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la faz de la tierra. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo de Dios, Él estaba interviniendo, Él estaba ordenando, Él estaba ahí creando, Él estaba ahí? Si el diablo estaba tratando de hacer desorden, el Espíritu de Dios estaba poniendo las cosas en orden como debe de ser. Cuando venimos a la casa de Dios, no podemos estar estáticos. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro espíritu, alabar al Señor. La Biblia dice, deleítate en Jehová, dice, deleítate, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No podemos venir a la iglesia con una apatía, sino que debemos venir a la iglesia con una expectación de lo que Dios quiere hacer en mi vida, de que Él desea traer visitación a mi vida, traer visitación a su vida. Amén. Génesis en el capítulo 1, Génesis en el capítulo 2, dice 2:7, Jehová Dios dice, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. El Espíritu Santo de Dios es creador, Él crea. También Job dice, Job en el capítulo 33, verso 4, Job dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio la vida. Job dice también, el Espíritu de Dios adornó los cielos. Él adornó los cielos, es decir, que Él es creador. Y uno de los pactos de Dios es poner de su Espíritu en nosotros. Ese es el pacto que haré, dice Dios en Ezequiel 36:27. Dice, pondré, dice, de mi Espíritu sobre cada uno de nosotros para que andemos en sus mandamientos y en sus estatutos y los pongamos por obra. Es por medio del Espíritu Santo y la obra de Cristo en la cruz de Calvario que vamos a vencer las luchas, vamos a vencer las situaciones duras, vamos a vencer toda oposición del diablo y vamos a vencer muchas cosas. Pero a veces no hemos conocido a la persona del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero llevarlos a ustedes, porque la Biblia nos habla que el Espíritu Santo dice que inspiró a los profetas en el Antiguo Testamento para que hablaran la palabra de Dios. Y David pudo decir también que el Espíritu de Dios ha hablado a través de mí, a través de mi boca ha hablado, y ha hablado la palabra de Dios. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo de Dios es que toma esta palabra, toma el Espíritu esta palabra y la habla a la congregación, con el objetivo de edificar la iglesia, con el objetivo de levantar la iglesia, con el objetivo de que nosotros recibamos todo lo de Jesucristo, con el objetivo de que nosotros recibamos todo lo que Cristo nos ha enseñado en su palabra. Él viene, toma toda la palabra de Él, de Cristo, toda la palabra. ¿Entiende, iglesia? Él nunca, repito, Él nunca hace nada fuera del entorno de la palabra. Todo lo que Él hace tiene un entorno con la palabra de Dios. Y David dice, el Espíritu de Dios ha hablado a través de mí. Luego lo dicen, los apóstoles lo hablan en el libro de los Hechos, que el Espíritu Santo habló por boca de David. Inspiró a los profetas a hablar las Escrituras. Y en este tiempo es el Espíritu de Dios mora en usted y Él desea ganar nuestra vida. Él desea que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos y de permitir que Dios llene nuestra vida. Pero ahora quiero llevarlos a ustedes como la obra del Espíritu Santo con relación a la persona de Jesucristo. Lucas, en el capítulo 1, verso 34, verso 35. Amén, iglesia. Y dice así la palabra del Señor.
Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ven ustedes que ahí viene por primera vez sobre María el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y dice, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el ser santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Por primera vez el Espíritu Santo fue concebido en María. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo. Quiere decir que Él es creador, Él es formador, Él es poderoso. Pero la iglesia lo hemos ignorado, el Espíritu Santo, que Él quiere hablarnos, que nos está hablando constantemente. Y algunos dicen: oye, pero yo no escucho la voz del Espíritu Santo. Claro que sí lo escucha. Cada vez que Dios le dice a usted, que el Espíritu Santo le dice: ve a la Biblia, ve a escudriñar la Biblia, ve a la oración, ve, congrégate, hoy no voy a la iglesia. Hay algunos que dicen: voy a quedarme hoy viendo el partido Costa Rica y ¿qué más? Y Estados Unidos. No. Primero es Cristo. Amén. Primero es el Señor. No sé, ese día yo estaba exponiendo la palabra de Dios en una iglesia y llegó un grupo ahí numeroso y yo no estaba pensando en el partido, si ganaba o perdía, no. Si gana bien, excelente, y si pierde, bueno. Pero a veces hay cosas que nos detienen a nosotros y no deben detenernos las cosas del sistema del mundo. Amén. Amén, iglesia. Conocí una iglesia hace muchos años que cuando dio un evento así de partido, mire, la iglesia nos bajunamos. Dije: eso es una barbaridad. Eso es algo, eso es un relajo, eso, hermanos. Amén, está bien. Yo cuando después de que terminé a las 9 llegué a ver el segundo tiempo y estaba eso emocionante, ver los goles y de todo eso. Pero mientras estaba ahí, ahí en el servicio, estaba exponiendo la palabra del Señor ahí. Entonces el Espíritu Santo fue concebido en María, dice la palabra del Señor. El Espíritu Santo entró en el vientre de María, porque Él es poderoso. No fue ninguna intervención de ningún hombre, sino fue por obra del Espíritu Santo. Este mismo Espíritu Santo que es el que está moviéndose en su iglesia, y debemos de permitirle que Él se mueva, debemos de permitirle que Él obra en nuestra vida. La Biblia nos habla que fue concebido por María por obra del Espíritu Santo. Pero también nos dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Él fue lleno. Y usted me va a decir: ¿Jesús fue lleno del Espíritu Santo? Claro que sí. Y la Biblia nos habla en Lucas en el capítulo 3, verso 21, 22. Lucas en el capítulo 3, verso 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. El Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, Él fue al bautismo. Juan el Bautista, Él lo bautizó. Y Él fue obediente. Si aquí en esta mañana hay personas que han aceptado a Jesucristo y no han sido bautizadas, tienen que ver cómo se bautizan, hablar con el pastor para que puedan bautizarlos, porque es un mandato del Señor, una ordenanza del Señor. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro modelo a seguir. Amén. Y dice la palabra del Señor en el verso 22: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y aquí nos habla que Jesús fue lleno del Espíritu Santo, y Él desciende el Espíritu Santo sobre Él en forma corporal, y entra en Él.
Jesús es el que nos llena a nosotros de su presencia, de su poder. Jesús es el que bautiza. Jesús es el que obra por medio de su poder. Amén. Amén. La palabra nos enseña que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Pero también Jesús predicó en el Espíritu. Cuando Jesús también enseñaba, Él hablaba con autoridad, Él hablaba con poder, y Él obraba. Los demonios tenían que huir, los espíritus malos huían a la presencia del Señor. Pero no solamente del Señor, sino también de los apóstoles también, porque eran hombres también que habían entablado una relación personal con Jesús y con la obra del Espíritu Santo. Ustedes van a ver cómo el Señor nos habla y nos va a estar hablando por la palabra del Señor, porque los apóstoles habían entendido esto y habían comprendido esto. Pablo era uno que había comprendido. Pablo no hacía ningún viaje así porque se le ocurriese, por emociones, no. Pablo venía y Pablo decía: he recibido el Espíritu Santo, no ir a tal lugar, porque si voy a tal lugar, Él me ha prohibido que no vaya a tal lugar, Él me ha prohibido que no vaya a Asia, Él me ha prohibido que no vaya a Bitinia. Pero luego el Espíritu Santo de Dios le permite que Él vaya. Amén, porque ellos estaban acostumbrados a tener una sensibilidad con la persona del Espíritu Santo. Él los guiaba, Él les enseñaba. La iglesia de hoy tenemos que comprender esto, porque en ningún momento el Espíritu Santo de Dios hace algo fuera de lo de Jesús. Él más bien lo que hace es tomar todo lo de Jesucristo. Ese canto que ahora el hermano cantaba sobre la sangre, el Espíritu Santo trae todo eso para hacer recordar que la sangre de Cristo limpia, que la sangre de Cristo purifica, que la sangre de Cristo trae esa limpieza al corazón, al alma. Amén. Demos un aplauso al Señor. En el libro de Lucas, en el capítulo 4, verso 16. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 16, dice la palabra del Señor que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y ahí nos da a entender que Jesús era una persona que Él iba a la sinagoga, Él buscaba los libros, Él buscaba los pergaminos y a estudiar las Escrituras. Amén. Y dice, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ve que la palabra dice: me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres. La iglesia tiene que ser una generación que predica a Cristo, que habla a Cristo a las almas, a las comunidades, que hay que estar presto cuando alguien lo necesita, para orar, para ministrar. La iglesia de hoy no debe de callar. ¿Cuántas veces el Espíritu de Dios inquieta su corazón para que usted le hable a alguien y usted dice, lo omite o no omite esa voz? Porque el diablo no le va a decir a usted, hable a fulano de tal. Satanás no le va a decir esas cosas. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, háblale a ese fulano que está ahí, háblale a tal persona, presenta a Cristo. Él comienza y él habla, pero ¿cuántas veces nosotros hemos omitido eso? Porque dice que el Espíritu de Dios trae todo lo de Jesucristo. Y dice este pasaje, y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ve que la palabra del Señor dice que Él también ha venido
para sanar los quebrantados de corazón. Cuando hay un corazón quebrantado, humillado, el poder de Dios viene, el poder del Espíritu Santo viene a sanar, a libertar, a quitar toda opresión del diablo. Tiene que irse en el nombre de Jesús. Jesús dice, porque Dios me ha enviado a pregonar libertad a los oprimidos por el diablo. Amén. ¿Sí o sí? A ver, no se me duerma. Dice la palabra del Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó a los ojos, y los ojos de todos estaban en la sinagoga, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Déjeme decirle que el Hijo de Dios ha venido a pregonar libertad. El Hijo de Dios ha venido a sanar. El Hijo de Dios ha venido a traer paz al corazón. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que os esperáis. Jeremías 29:11. Jesús ha venido a sanar, a libertar, a quitar toda opresión del diablo, toda enfermedad. Dios nos ha dado el poder de hollar serpientes y escorpiones, y ninguna fuerza del enemigo nos va a tocar. Él nos ha dado el poder. Amén. ¿Sí o sí? Amén. Muy bien. Jesús predicó en el Espíritu, pero también Jesús hizo milagros mediante el poder del Espíritu. Dice uno de los pasajes en Mateo 12:28. Jesús hizo milagros mediante el poder del Espíritu. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ve que la palabra dice, si yo por el Espíritu de Dios, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, es el mismo Espíritu. Y él dice, si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Entienden? Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús predicó en el Espíritu. Amén. Si el Hijo de Dios necesitó de la comunión y la alianza del Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Vean Hechos 10, verso 38. Así, a ver, Hechos 10, 38. Vamos, usando la Biblia. Así como Dios ungió con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos, porque Dios estaba con él. Ve que la Escritura nos habla de que Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. Amén. Ahora yo necesito que Dios llene mi vida. Amén. ¿Para qué, hermanos? Para luchar, con las batallas, con las situaciones. Amén. Él ungió a Jesús. Pero también la Biblia nos habla que Jesús también, Él bautizó a los creyentes en el Espíritu Santo. Por ejemplo, Juan decía en Mateo 3:11, Juan decía así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Sinceramente, Juan dice, yo los bautizo a ustedes en agua para arrepentimiento.
es lo único que puedo hacer. Pero, dice Juan, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de amarrar, es más poderoso que yo. Y Él va a bautizarlos a ustedes con Espíritu Santo y con fuego. Amén. ¿Entienden ustedes eso? Van a entender más ahora. Y dice, y Él dice, los va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vean esto. Cuando Jesús estaba en la tierra con los discípulos, vino, se acercó a ellos y hizo, sopló sobre ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Luego más tarde viene y les dice, quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Lucas 24, 49. Quédense ustedes ahí. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron al Señor, se fueron para Jerusalén y estaban ahí. Y les mandó que se quedasen ahí hasta que ellos fueran llenos del poder del Espíritu Santo. Y vemos nosotros después a Pedro, un hombre del vulgo, un hombre sin bachiller, un hombre sin diploma, un hombre del vulgo, se levanta en pie, da un sermón, porque él es lleno del poder del Espíritu Santo. La iglesia de hoy, todos nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que conocer la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, repito, no hace nada fuera del entorno de la palabra de Dios, no hace nada fuera del entorno de la persona de Jesucristo. El Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, toma todo lo que es de Jesucristo, todo lo que es de Jesucristo lo toma. ¿Entienden ustedes eso? Vamos a ver para que vean las Sagradas Escrituras. Promete que el Espíritu Santo como consolador, promete el Espíritu Santo como consolador. El vocablo griego parakletos significa uno a la par de otro para ayudarle. Y vean esto, cuando se habla de un consolador, se habla de un fortalecedor. Él viene y fortalece, nos fortalece. Se habla de un consejero. Él viene y nos aconseja. Mire, hermanos, tenía yo 17 años de edad y andaba en el campo trabajando. Y yo había una muchacha que no conocía todavía a mi esposa, que ahorita está también con sus padres en el sur. Y tenía una novia, y por muchos ratos el Espíritu Santo me decía a mí, Freddy, esa muchacha no te conviene. Yo tengo algo mejor para ti. Y él comenzaba a hablarme, a hablar mi corazón y a decirme, él no te conviene. Y él comenzaba a hablarme y a decirme, esa joven no te conviene. Yo tengo algo mejor para usted. Pero ¿cuántas veces somos cabezones? El Espíritu de Dios nos está hablando, está diciendo, ese joven no es para ti. Yo tengo algo mejor para usted. Esa joven no es para ti, yo tengo algo aún mejor. Porque Dios es el que conoce, Él es consejero. Él nos enseña, Él nos guía a nosotros por su Espíritu. Amén. Él es fortalecedor. Él es consejero. Y cuando vino esa muchacha morena, esa que es mi esposa, actualmente, el Señor me decía, esa es la que va a ser tu esposa. Y Él me lo decía en mi corazón.
Ella es. Pero cuántas veces hay jóvenes que están claudicando, que están viendo a ver y no entienden, no conocen los planes de Dios, no conocen los propósitos de Dios, y es necesario la alianza del Espíritu de Dios, porque Dios no falla. Amén. Tengo un poquillo de años de casado, 30 años, ¿qué le parece? ¿Por qué? Porque Él conoce, Él sabe, Él fortalece, Él es consejero, Él es ayudador, Él nos ayuda, Él es consultor, Él también es abogado también, Él es un aliado y es un amigo. El Espíritu Santo de Dios, Él ejerce mente, Él ejerce voluntad, Él intercede, Él habla, Él se contrista y Él se enoja también. Y en el Antiguo Testamento dice la palabra del Señor que se enojó con aquellos israelitas, aquellos que no quisieron, omitieron su palabra, se enojó y se vino en contra de ellos, hicieron enojar el Espíritu de Dios. Dice aquí, en el libro de San Juan, quiero que todos abran su Biblia en San Juan, 14, verso 16, verso 18. En el libro de San Juan, capítulo 14, verso 16, dice así la palabra del Señor: y yo rogaré al Padre y os dará otro, ¿qué dice? Otro, a ver, no lo soy, otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. La palabra dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús había sido, como estaba Pedro, Juan, físicamente Él estaba ahí, había sido consolador en todas las necesidades. Los apóstoles sabían, había una necesidad, inmediatamente acudían a Jesucristo. Había cualquier situación endemoniada a Jesús. Estaban los discípulos echando fuera un demonio, y reprendían, nada, que aquella mujer, aquella persona era libre. Y llamaron a Jesús: Jesús, hace rato estamos aquí y nada, ¿qué pasa, Señor? Esa persona estaba oprimida. Oh generación incrédula, dice el Señor, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Tráiganlo para acá. Y vino, reprendió al demonio, y al instante el demonio se fue. Más tarde llamaron a Jesús: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos sacarlo fuera? Dice el Señor: ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? Ese género con nada sale, sino con oración y con ayuno. Amén. Jesús, en todas las necesidades, Él estaba presto ahí para ayudar a los apóstoles, los discípulos de sus discípulos. Él oraba, él estaba orando. Cualquier situación, cualquier enfermedad, la gente llegaba y tocaba el borde del manto del Señor. Tan solamente tocaba el manto, eran sanas las personas. Pero ha cambiado Jesús, que Jesús no ha cambiado. Más bien, Él aún más, hoy en este tiempo, Él obra el poder de Dios. Amén. Él no ha cambiado, hermanos. Amén. Y dice la palabra del Señor, dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Por qué el Espíritu de verdad? Porque es el Espíritu de Cristo, que no hay engaño, no hay falacia. Él nos guía a nosotros, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos,
vendré a vosotros. Juan 14, 25, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Qué dice? Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ven ustedes que la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo más bien va a hablar, va a tomar todo lo de Jesús, todas las enseñanzas de Jesucristo, todos los evangelios, va a tomar la palabra de Jesucristo, va a tomar la palabra del Señor, tomará todo de lo mío, tomará todo de lo mío y os dará saber. Amén. En ningún momento Él viene y hace las cosas, sino que Él toma todo lo de Jesucristo. En ningún momento Él es independiente, Él toma todo lo que es de Dios, todo lo que es de Jesús. Y vea lo que dice la palabra del Señor. Verso 26, vuelvo a repetir. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Ven ustedes, hermanos, que el Espíritu de Dios dice, dará testimonio acerca de mí. Cuando nosotros presentamos la palabra, ¿qué es lo primero que mencionamos? Cristo es el que viene a darnos vida eterna. Cristo es el que sana. Cristo es el que da vida. Cristo es el camino, no hay otro camino. Eso hace el Espíritu Santo. Toma todo lo de Jesucristo. ¿Entienden? ¿Entiende, iglesia? Y dice en este pasaje, enseñará todas las cosas. A veces nosotros no entendemos muchas cosas, pero Él viene y nos enseña, nos ilumina a nosotros. A veces no comprendemos qué está pasando, por qué esto, Dios, pero Él nos enseña y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él dará testimonio de mí. No dará testimonio de otra cosa, de Cristo. Y dice, y vosotros, los discípulos, daréis testimonios también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora vean San Juan, capítulo 16, verso 7. Vean que aquí está hablando el Señor en estas escrituras. San Juan, capítulo 16, verso 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Ve que la palabra del Señor dice, os conviene que yo me vaya? Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Nos conviene el Espíritu de Dios en ese tiempo. Nos conviene a nosotros ser llenos del Espíritu Santo. Nos conviene a nosotros el poder de Cristo. Amén. Amén. Os conviene que yo me vaya. Vean esto. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, Jesús aparecía y desaparecía. Se aparecían los discípulos. Y los discípulos, qué contentamiento al ver a Jesucristo ahí ya resucitado. Pero imagínense que Jesucristo no iba a pasar todo el tiempo ahí con los discípulos. Tenía que suceder algo. Y Jesús estuvo por 40 días antes de partir a lo alto, al cielo, a la diestra del Padre, apareciéndose y desapareciéndose. Y fortalecía a los discípulos. Imagínense cómo podía estar Pedro, Juan, Jacobo, Felipe, Andrés, Bartolomé, Judas, Iscariote, sino Tadeo. ¿Cómo podían estar los discípulos ahora viendo al maestro, tocando al maestro, y de repente se desaparece? De repente aparece donde está
otros discípulos, Cleofas, y los fortalece y de todo. Pero dice, os conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo rogaré al Padre. Y cuando yo ruegue al Padre, Él os enviará otro consolador. Amén. Dice aquí, verso 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Vean ustedes, hermano, iglesia, que Jesús llamó al Espíritu Santo Consolador. Consolador. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa palabra convencer significa del griego elenco, que significa descubrir, refutar y persuadir. Entonces, vean esto, que a la exposición de la palabra del Señor, cuando se está exponiendo la palabra del Señor, al llamado al arrepentimiento, a buscar el perdón, el Espíritu Santo viene y refuta ahí. Tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo, tienes que pedir perdón. Él viene, persuade, Él viene y refuta, entra ahí en el corazón los pensamientos. ¿Entienden eso? Porque el Señor lo dice aquí en su palabra, lo dice, Él convencerá al mundo de pecado, del griego elenco, repito, que significa descubrir, persuade, Él y refuta. Amén. Entonces, las almas se salvan, aquellas personas reconocen, pero el Espíritu Santo va a convencer, dice el Señor. Amén. Muy bien. Y dice aquí, de pecado, verso 9, por cuanto no creen en mí, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no podéis sobrellevar. Verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué dice? Él, ¿de quién está hablando? Él os guiará a toda, ¿qué dice? La verdad. ¿Y quién es la verdad? ¿Quién es la verdad? Es Cristo. Amén. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy la verdad. ¿Entienden, iglesia? Porque Él nos guiará, dice, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Hace una semana, antes de que saliera yo, esta semana que pasó a un paseo, me fui para Tubás a hacer unos mandados. Y estaba ahí, dejé el carro ahí en un taller y agarré el bus, fui al centro ahí de Tibás. Y cuando estaba agarrando el bus, hay un señor y comencé a hablarle de la palabra. Yo sentía el Espíritu de Dios que me decía, háblale a él. Y comencé a hablarle ahí, a introducirle un poco y a hablarle la palabra del Señor. Después de que regresé del banco ahí, volví otra vez a agarrar el bus y estaba sentado ahí. Y veo a la gente que subía al bus, subían jóvenes y adultos, y me dice el Espíritu Santo, todas esas personas necesitan de Dios. Todas esas personas hay que predicarles a Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces Dios nos está hablando a nosotros y nos está diciendo las mismas cosas y nosotros omitimos eso? Amén. Ve lo que dice en el versículo 14. San Juan capítulo 16, verso 14. Él me glorificará. ¿Ven ustedes, iglesia, que el Espíritu de Dios lo que hace es glorificar a Jesús? Amén. Yo creo
en un verdadero bautismo del Espíritu Santo, escuche esto, cuando hay una genuinidad en la vida de la persona, una vida llena de santidad, una vida llena de obediencia, una vida de entrega al Señor, un genuino bautismo del Espíritu Santo tratará de amar a Jesús, de ser fiel a Jesús, de honrar a Jesús. Amén. Porque eso es lo que hace el Espíritu de Dios, que usted ame más a Jesús, que se enamore más de Él, que conozca todo acerca de Él. Por eso dice, Él me glorificará. Él me glorificará. Amén. ¿Y cómo es glorificado el nombre del Señor? Cuando Él obra. Amén. Aleluya. El Señor me sanó. El Señor quitó las enfermedades. Pude ver la mano de Dios. El Señor me ha ayudado. Él me glorificará. Amén. Hace muchos años recuerdo cuando yo cambié de clima y me vine del clima caliente al clima más fresco, comencé a padecer de los bronquios y estaba padeciendo de asma. Eso es algo terrible. Y era algo tan terrible que yo le decía, Señor, por favor ayúdame, Señor, sáname, Señor, ayúdame. Y un día que fui a una pulpería, alguien estaba ahí fumando a la par, y eso yo sentía que me cerraban los bronquios y que ya no podía ya más. Y mire, me fui para mi casa como 100 metros. Yo decía, seguramente ya no voy a llegar a la casa, porque sentía que los bronquios se cerraban, que ya no podía respirar. Eso es algo terrible. Y comencé a entablar esa relación con Jesús. Ayúdame, Señor, trae sanidad, Señor, ayúdame. ¿Y sabe lo que pasó? El Señor vino y me sanó. Amén. Ahora yo puedo nadar. Ahora puedo, no es que sea un gran nadador, pero sí puedo nadar un poco. Ahora puedo correr a veces hasta 100 metros. Ya un día eso probé, una vez me iban a sacar y me di una carrera como de 100 metros. Y me di cuenta que podía correr. Los pulmones fortalecidos. Pero Jesús dice, Él me glorificará. Lo que hace es que el Espíritu Santo, pastor, toma todo de Jesús para que Él sea glorificado. Amén. Entonces, y vamos nosotros a conocer más a Dios. Y Él dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Vean esto ustedes. Porque tomará todo de lo mío. ¿Qué es todo de lo mío del Señor? Toda su presencia, el amor del Señor. Juan 3:16, ¿qué dice? ¿Qué dice? Tomará el perdón, la redención, la santificación, el poder de Cristo, los dones espirituales, la sanidad, la fe en Cristo, su comunión, y la hace una realidad en la vida del creyente. Amén. Hace poco estuve orando por un muchacho y él llegó y dice, estoy turbado, me está pasando esto y esto y esto. Entonces yo le presenté, lo primero que le presenté fue a Jesús. Jesús es la fuente de vida. Jesús es la fuente de salvación, es la fuente de paz. Usted quiere aceptarlo y uno lo aceptó. Yo pensé que hoy él iba a venir, pero no vino, no sé por qué no vino. Y le presenté al Señor y luego le pregunté, ¿cómo se siente? Siento una paz interior, siento algo que me ha quitado un peso. ¿Quién hace eso, hermanos? Es Jesucristo, por la redención y por la regeneración de su poder, de la presencia del Espíritu del Señor. Amén. Él dice, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén.
Los apóstoles habían comprendido muy bien la comunión del Padre, la comunión del Hijo y la comunión del Espíritu Santo de Dios. Que a veces los discípulos decían, pueden ponerse de pie, por favor, pónganse de pie. Que a veces los discípulos decían, los apóstoles, le ha parecido bien al Espíritu Santo y a Dios a no imponernos otra carga y esto y esto. Los discípulos habían entablado esa relación. Amén. Los discípulos, los apóstoles, habían aprendido a ser guiados por el Espíritu. Porque Jesús dice, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Jesucristo. Yo quiero que uno de los músicos, no sé, no veo aún, se sacó. El Espíritu de Dios, el Padre, ha enviado su Espíritu para fortalecer la iglesia, para que nosotros conozcamos más de Jesús, para que nosotros nos enamoremos más del Señor, para que en esta generación nosotros podamos afirmarnos. El Espíritu de Dios va a traer en usted un enamoramiento de Cristo, un enamoramiento de las cosas de Dios. Él va a traer de que usted coma esta palabra, porque dice el libro de Efesios, tomad el yelmo de la salvación y ¿qué más? Y la espada del Espíritu de Dios, que es la palabra de Dios. Pónganse ustedes el casco, porque Dios ha traído salvación, y tomen la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu de Dios. ¿Se recuerdan ustedes Jesús cuando fue al desierto y fue tentado? Muchas veces Él decía, escrito está. Él decía, escrito está. Es decir, que Jesús tenía una relación íntima con una palabra. Escrito está. Orando en todo tiempo. Amén. Orando un poquito de tiempo nada más. No. Orando en todo tiempo. Les digo, hermanos, que nosotros vamos a ser una generación que vamos a ver la mano de Dios obrando. Vamos a ver las sanidades. Vamos a ver el poder de Dios obrando. Jesús, Él es nuestro Dios, sanador, libertador. Él es nuestro escudo. Él es el que el Padre ha enviado para salvar a toda la humanidad. Él es el que está con nosotros. Él ha enviado al Consolador, a la persona del Espíritu Santo, para conducirnos a amar más a Dios. ¿Y quién es su rostro? Si usted tiene una necesidad esta mañana, póngasela en las manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te suplicamos, Señor, que en esta mañana, que tú has venido a sanar, Jesús. Oh, Señor, ha venido a libertar, Dios mío. Que te lleves toda la enfermedad, Señor, de los cuerpos. Ponga su mano ahí donde se tiene su dolencia, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor que ha venido a sanar. En el nombre de Jesús, Señor, quita toda enfermedad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trae sanidad, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, quita toda carga, toda opresión, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, toda opresión del diablo, toda opresión, todo lo que es del enemigo, ahora se va. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, llénanos, Señor, de tu poder, de tu Espíritu Santo.
Oh, trae visitación, trae renovación. Alaba al Señor. Iglesia, alábalo. Oh, trae renovación, Dios. Oh, sacaba, alaba. Tú eres el que sanas, el que libertas. Oh, Padre, en el nombre de Jesús. Él es el Señor, Dios Todopoderoso. Él es el que asciende a esta congregación. Él es todopoderoso. Él es el que lleva todas las situaciones. ¿Cuántas veces usted está diciendo que sus situaciones no las puede manejar? Pero Jesús sí puede, porque Él venció la cruz. Él es poderoso. Él envía su palabra y los enfermos son sanados. Obra Dios, obra el poder de Dios, Padre, en esta mañana, Padre, reprendemos toda enfermedad de los cuerpos en el nombre de Jesús. Trae fortaleza en esta mañana, Dios. Trae bendición a esta iglesia, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor. Hay personas, Señor, que están necesitando un milagro, Señor. Obra, Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Alaba al Señor, alaba y invoca al Señor. Toca ahí, Señor. Toca a esas personas. Toca ahí las necesidades. Obra, Dios. Obra. Tú envías la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Trae fortaleza, trae gozo, trae paz, trae comida, sabor, abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, asuntos económicos, Señor, Él es el que provee, Trae bendición esta mañana, Dios. Trae bendición esta mañana, Señor. Ponemos Señor, en tus manos, Señor, esta congregación. Ponemos en tus manos a nuestro Rey, su esposa. Oh, Señor Padre, en el nombre de Jesús, guárdalo, protéjalo, bendícelo, Dios mío. Pon cobertura de Dios, de alabanza de Dios, sobre su vida, sobre su ministerio, sobre su esposa, Señor. Desciende, Dios, la gloria tuya, Dios mío. En el nombre de Jesús, de Nazaret, fortalece, Señor, esta mañana. Toda esta congregación, Señor. Trae, Señor, tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Señor. Le damos toda la gloria al Señor, el poder. Vamos, exalta al Señor esta mañana, vamos, exáltalo, glorifique. Él ha prometido bendecirnos, Él ha prometido liberar, Él ha prometido liberar a los oprimidos, Él ha prometido sanar. Tomamos la palabra de Dios en esta mañana, tomamos la palabra de Cristo, tomamos esa palabra. Alaba al Señor, iglesia, levante esa alabanza al Señor.